Saludos afectuosos a todos los hermanos que nos sintonizan en el día de hoy. Aquí su hermana Ailín Maldonado de Capilla del Rey Orlando, junto con mi esposo, el pastor Luis Germán Mercado Mora. Ya mismo estaremos compartiendo la palabra del Señor, pero primero queremos escuchar un poco de la palabra, leer un poco de la palabra para que confortemos nuestras almas y nuestro espíritu se eleve y esté dispuesto y presto para escuchar, recibir la palabra que Dios tiene para con nosotros en esta mañana. Quiero leer en el libro de Romanos el capítulo 12 y comenzando desde el verso 10, dice de la siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Bendito sea Dios. Qué linda esa palabra del Señor. Estos son consejos y recomendaciones que nos da el apóstol Pablo, ya culminando su libro, su epístola, su carta hacia los romanos, y nos da estas recomendaciones que son muy útiles, muy beneficiosas para nuestro crecer en el Señor, y por eso amamos la palabra del Señor. El Señor siempre tiene esa palabra específica que llena nuestro espíritu, que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta y que nos sostiene. Aleluya. Y uno de los versos que leía era que gozáramos con los que gozan y lloráramos con los que lloran. En esta mañana nos unimos a todos los que lloran y lamentan y están en duelo por algún familiar que ha fallecido. Les enviamos todas nuestras bendiciones y nuestros deseos de consolación. Y a los que se gozan porque han visto la mano de Dios interviniendo en su favor. En estos días se han celebrado varias graduaciones, se han celebrado varias bodas, varias situaciones que la gente han continuado haciendo, y por eso nos gozamos, porque Dios nos muestra que la vida continúa, que Él está con nosotros, y por eso la vida continúa. Por eso podemos levantarnos en la mañana, respirar, darle gracias a Dios porque nos ha dado, nos ha concedido un día más para adorarle, para bendecirle, para servirle, para honrarle. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, que nuestro Dios sea glorificado con nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Oramos para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque como dice tu palabra, tu misericordia es para siempre. Y tú, mi Dios, nos llenas cada día, renuevas cada día tu misericordia sobre nosotros y tu fidelidad. ¿Cómo no hemos de agradecerte y adorarte y bendecirte? Oh Señor, ¿cómo no hemos de entregarnos, de postrarnos en adoración delante de ti cuando tú eres lo más hermoso que tenemos, lo más maravilloso que nos ha sucedido? Por eso te damos gracias, porque tú eres nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro amigo fiel. Y estamos felices porque te tenemos a ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra en esta mañana. Que tu palabra se haga rema, una palabra específica, una palabra precisa, la palabra precisa que requiere nuestro espíritu en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Amén. Sí. Amados, nos reunimos una vez más a través de este medio, después de haber estado sobre un mes ya reuniéndonos de esta forma, viéndonos de esta forma. Seguimos
nada está detenido. Yo quiero decirle, hermano, nada está detenido. Hemos visto un cambio, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que hacer muchos cambios, pero nada está detenido. Aun cuando vienen temporadas a nuestra vida en que parece que sí. ¿Sabes? Vino una temporada a un pueblo entero. Entraron en una cuarentena, no de 40 días, ni de 40 años, sino de 400. Para ser exacto, 440 años. Una verdadera cuarentena. Estuvieron recluidos en un país ajeno, siendo esclavizados. Y parecería, las circunstancias decían que todo iba a seguir así. Era un status quo, una condición prevaleciente. Parecería que todo iba a seguir así y que nada iba a cambiar. Pero, el Dios de cielo y tierra, que tiene oídos y oye, que tiene boca y habla, oyó su clamor, escuchó su clamor, y así mismo lo dice el libro de Éxodo, su clamor ha subido ante mi presencia, y por tanto habló, oyó y habló, envió su palabra, y dijo, van a ser libres, los voy a sacar de allí. Y si usted va al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 1 describe ese status quo, esa condición prevaleciente. Estaban siendo esclavizados dentro de la nación más poderosa existente en aquel momento, la nación de Egipto. Discúlpame. Y estaban siendo esclavizados para tareas bien pesadas. Eran fabricantes de ladrillos. En eso transcurrían sus días. Cuando de su unión procreaban hijos, esos hijos pertenecían al Estado de Egipto. Y venían a ser fabricantes de ladrillos eventualmente. Todo pertenecía a Egipto, específicamente al rey de Egipto, gobernante vitalicio. Parece que nada distinto ocurría en sus vidas hasta que Dios habló. Y Dios organizó todo de tal manera que todo cayó en su sitio cuando se cumplió el tiempo. Yo quiero leer del Éxodo capítulo 1, verso 12. El verso que más describe lo que estaba ocurriendo en Egipto en aquel entonces con el pueblo de Israel. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Nada estaba detenido. Estaban multiplicándose. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, dice el verso 12. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El pueblo que los había esclavizado ahora tenía temor de ellos, porque habían crecido en número, en presencia. Algunos han cuantificado el pueblo de Israel en aquel momento y han llevado esa cantidad a sobre 1,5 millones de personas. Sobre 1,5 millones de personas. Y Dios dijo, los voy a sacar. Solo que el gobernante de Egipto, el rey de Israel, llegó un momento en que dijo, este pueblo ha crecido mucho, es una amenaza para nosotros. Voy a mandar a matar a los niños, a los varoncitos, van a ser muertos. El parto que sea de niña, le van a perdonar la vida, el que sea de varón, lo van a perdonar porque se van a convertir en varones de guerra algún día. Y así comenzaron a hacer. Y mire qué descriptivo el capítulo 1 de Éxodo, que cita a dos personas. El rey de Egipto llamó a las parteras, es decir, las parteras de oficio egipcias,
que atendían a las mujeres hebreas en su alumbramiento. Y les dio esta encomienda: maten a los niños varones, pero cita a dos parteras en específico. Sus nombres, Cifra y Fúa. Y estas dos mujeres, dice el texto bíblico en Éxodo 1, que temieron a Dios y no obedecieron al rey y no hicieron como dijo el rey, sino que le perdonaron las vidas a aquellos niños. Y el rey, habiéndose percatado de lo que estaba sucediendo, las reprendió. ¿Por qué me han hecho esto? Y su respuesta fue: bueno, es que las parteras hebreas son más fuertes que las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias. Y cuando llegamos al lugar ya parieron, ya decidieron el parto. Y el capítulo 1 de Éxodo termina diciendo que como estas dos mujeres, Cifra y Fúa, temieron a Dios, Él prosperó a sus familias. Temieron a Dios y Él las prosperó. ¿De qué manera las prosperó? No dice. Yo sí sé que Dios las prosperó. ¿De qué forma? Mire, ¿de qué forma me prospera Dios? No es lo importante. Lo importante es quién me está prosperando. Si Dios me prospera, si Dios bendice mi gestión, si Dios apoya lo que he estado haciendo, Él recompensa, Él la recompensó. Quizás les dio larga vida, posiblemente aumentó su presencia, bendijo su descendencia, la de cada uno de ellas. ¿De qué forma lo hizo? Bueno, lo importante es que Dios lo hizo. Y Cifra y Fúa vieron el fruto, lo que hicieron. Por eso, Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa. Oiga, Dios tiene promociones. Dios tiene promociones. Y esa promoción siempre viene por temor a Él y por fidelidad. Ellas temieron y fueron fieles a los que creyeron que era lo verdadero. Y se negaron a obedecer al rey. Es cuando negarse a obedecer implica obedecer a Dios. Entonces, entramos al capítulo 2 del libro de Éxodo y yo quiero leer de este capítulo a partir del verso 1, donde dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, porque dentro de la esclavitud la vida seguían procreándose. Mire qué interesante, que este varón de Leví fue y buscó y tomó por mujer a una hija de Leví. Porque los levitas eran los encargados de servir en el templo, luego en el tabernáculo. Los encargados habían sido la tribu destinada por Dios desde siempre para que fueran servidores de Él. Y cuando este varón fue a tomar mujer, tomó mujer de su misma tribu, la tribu de Leví. Es decir, hizo un yugo igual. Y la decisión de este hombre, su nombre, Amram o Amram, la decisión de este hombre fue de seguir el linaje de levitas, que para él era importante y obviamente para ella también. Y dice que de esta unión, verso 2, que ella concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Aquí quiero detenerme un momento. Yo no diría nada erróneo si aseveraría que cualquier padre, cuando ve a su hijo por primera vez, le ve hermoso. Dígame qué padre, o aún más qué madre, no ve a su criatura recién nacida como hermoso. Todos son hermosos. Pero lo que está diciendo aquí este verso 2
es que ellos vieron algo más. Ellos vieron una bendición de Dios. La hermosura de aquella criatura les decía a ellos que había algo especial de parte de Dios. La Biblia es su mejor intérprete. Si quisiéramos entender mejor qué fue lo que ocurrió aquí con Amram, el padre, y Jocabed, la madre de Moisés, tendríamos que ir hasta Hebreos capítulo 11 y verso 23. Y dice Hebreos 11, 23, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. La fe no de Moisés. Era un bebé. La fe de sus padres. El libro de Éxodo dice que ella lo escondió. Sin embargo, el libro de Hebreo dice que sus padres, por la fe, lo escondieron por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe lo escondieron. Parecería que de momento, a grandes rasgos, que esconder a una criatura era un acto de cobardía. Pero dice aquí el libro de Hebreos que fue un acto de fe. No teniendo temor del rey. No temieron al decreto del rey. Ojo, temor es lo contrario a fe. Es la antítesis de la fe. Ellos no temieron al rey, temieron a Dios. Aquel niño era su sueño, porque en aquel niño había un sueño de parte de Dios. Ellos supieron que había algo de parte de Dios en el nacimiento de aquel niño. Por eso, por la fe lo escondieron. Oiga, no podríamos tener una lista, un inventario de las cosas que se hacen por la fe. Pero si se trata de fe, aún esconder a una criatura, en este caso, aún esconder a alguien, es una obra, un salto de fe. Eso fue un salto de fe. Por eso dice Hebreos que la fe sin obras es muerta. Ellos tuvieron fe de que había algo de parte de Dios con aquel niño y dieron un salto de fe. Fue una obra de fe, lo escondieron. Independientemente de cómo juzgarían otros aquel acto, que si sería de cobardía o de inclusive falta de fe, lo hicieron por fe. Y cuando damos esos saltos de fe, Dios está, oiga bien, en control. Entonces, ¿por qué lo escondieron? Fue por la fe. No se estaban conformando, no se estaban limitando a lo que había dicho el gobernante más poderoso del planeta. Estaban creyéndole a Dios. Y por eso lo escondieron por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Mire, si usted observa el procedimiento de construir esta arquilla, es la similitud con el arca de Noé, es mucha. Era un arca de Noé en miniatura, hecha de madera, calafateada, de asfalto y brea, para ser colocada en un cuerpo de agua. Dice que lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué río? Yo quiero decirle que hasta el 2008 era el río más largo y caudaloso del mundo, el río Nilo. Es tan largo que atraviesa por el territorio de 7 naciones dentro del continente africano, siendo Egipto la última de ellas. Su nacimiento ocurre en algún sitio en el área de Sudán y viene descendiendo y atravesando
por esas naciones. Discúlpenme. Y además de ser el segundo río más largo, hasta el 2008 que descubrieron con el uso de imágenes de satélite que el río Amazonas es un poco más extenso. Pero sin embargo el río Nilo sigue siendo todavía hoy el río más caudaloso. Tiene golpes de agua tan impetuosos que se inunda, se desborda, especialmente en ciertas épocas del año. Es un río muy caudaloso y peligroso. Es impredecible. Aquella mujer, Jocabet, tenía a su criatura y lo único que tenía a la mano para hacer era tomar de los juncos de la orilla de aquel río y calafatearlo, es decir, cubrirlo por dentro y por fuera y colocar allí su niño. Lo puso allí y se retiró. Y dice el verso 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Entiéndase, María, la hermana de Moisés, todavía una niña. Por encargo de su madre, Jocabet, la niña, se estuvo a lo lejos a ver qué sucedería. Aquella mujer, Jocabet, estuvo dispuesta no solo a esconder a su niño durante 3 meses, y a sacarlo cuando ya no podía ocultarlo más, ya era evidente la presencia del niño. Estuvo dispuesta a poner su sueño en algo tan inestable como una arquilla, en algo tan poderoso como el río Nilo, porque sabía que alguien por encima de ella miraba desde lo más alto y que el Dios a quien servía y a quien temió y en cuya fe estaba obrando, tenía el poder para devolvérselo aún de entre las aguas del Nilo. Así como Abraham dijo, yo voy a sacrificar a mi hijo en obediencia a Dios, porque yo sé que aún de entre los muertos, Él me lo va a devolver. Él es el hijo de la promesa. Eso fue otro salto de fe. Un salto de fe. Y este hombre se mantuvo creyendo en esperanza contra esperanza. Aún cuando el niño no había nacido, creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, tuvo esperanza cuando ya no había esperanza. Y cuando Dios le dijo que le entregara a su hijo en sacrificio, obró en fe y por la fe fue justificado, siendo llamado el padre de la fe. Esta mujer, Jocabet, creyó en esperanza contra esperanza. Cuando ya no había esperanza, cuando ya no había más tiempo para ocultar al niño, lo puso a orillas del río Nilo. Y su niña fue la encargada de velar, de vigilar sobre qué sucedería en aquel momento. ¿Cuántas cosas podían suceder en aquel momento? Pudo haber tenido un golpe de agua impetuoso y arrasar y terminar con la vida de Moisés. Era indefenso. La niña también era indefensa. Nadie hubiera podido hacer nada. Pero, Dios, que tiene todo bajo control, hizo que en aquel momento, verso 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Llora, Moisés, llora. Llora porque Dios lo tiene todo bajo control. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este, cierto. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿ve para qué estaba María allí? Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella
y llamó a la madre del niño. ¿Quién fue la nodriza del niño? Pues su propia madre. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora de momento estaba Jocabed recibiendo de vuelta a su niño, el mismo que había dejado a orillas del río con tan solo 3 meses de nacido por la fe, y ahora estaba recibiendo de vuelta al niño para criarlo. No dice el pasaje por cuánto tiempo, pero pasaron años. Jocabed tuvo a su hijo en su regazo durante años, y además de eso estuvo cobrando, porque la hija de Faraón le pagó. En fe, cuando aún estamos dispuestos a llevar a nuestro sueño hasta la orilla del río o hasta el altar del sacrificio como Abraham, Dios nos lo devolverá, pero ahora por completo, porque cuando le ofrecemos a Dios lo más preciado nuestro, cuando decimos lo más preciado mío te pertenece, Señor, entonces viene a ser verdaderamente nuestro. Cuando le entrego a Dios aquello que bien podría convertirse en la razón de mi vida, y persisto en establecer que la razón de mi vida es el Señor, es Dios, y ni aún tan siquiera un hijo. Cuando la razón de mi vida es Él, entonces me devolverá ese hijo aún desde las aguas del río Nilo, aun cuando esté corriendo tan inminente peligro. De allí Dios me lo devolverá y será verdaderamente mío y verdaderamente de Dios. Porque de aquel niño, ¿por qué tenía que ser aquel niño? Nadie lo puede establecer. Dice la Biblia que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, para un propósito, y un propósito eterno. Porque aquel niño fue criado en ambas culturas. Fue criado por su madre, conociendo las escrituras. Esta mujer conocía las escrituras que hasta el momento tenía. Conocía su devoción al Señor. Aprendió a temer a Dios. Sus padres ambos eran temerosos de Dios. Y el temor de Dios le fue enseñado, porque el temor a Dios enseña. Existe tal cosa como enseñar el temor a Dios. Aún más lo modelaron. Moisés creció, debo decir, en un hogar con unos padres que le enseñaron el temor a Dios, y él los vio temiendo a Dios. Moisés vio en su hogar que sus padres eran en la intimidad lo mismo que eran en público. Moisés vio día tras día durante años, durante su infancia, que sus padres eran fieles a Dios en público y eran fieles a Dios en privado. Cuando en público tenían que confesar su fidelidad a Dios, lo hacían. Y en privado, cuando tenían que esconder a un niño, un hijo suyo, por la fe, también lo hacían. Moisés creció viendo eso y siendo modelado eso. Y en un momento dado, llegó el momento en que Jocabed tuvo que desprenderse de su hijo otra vez. Pero ahora, ya adolescente o al menos preadolescente, se desprendió de él de nuevo, lo entregó a la hija de Faraón, y ahora Moisés iba a crecer en el palacio del rey. Iba a ser nieto adoptivo del rey de Egipto, cuyo cargo se le denominaba como Faraón. Ese era el nombre del cargo. Allí creció Moisés. Por eso en Hechos capítulo 7 dice que Moisés creció y fue conocedor y sabio en las letras y leyes de los egipcios. Se convirtió en un erudito egipcio. Cuando llegó el momento de prepararse
académicamente, en estudios superiores, Moisés fue a estudiar casi seguro al Templo del Sol. Era la universidad, lo más granado del ambiente académico universitario en aquel entonces, la Universidad del Sol. Allí estudió, de allí se graduó, era letrado. Moisés era un hombre preparado y a los 40 años le vino al corazón ir a ver a sus hermanos, los hebreos. Moisés no olvidó que él seguía siendo hebreo y que ellos eran sus hermanos, dice Hechos capítulo 7. Y vio a un judío, a un egipcio, que castigaba a un judío. Y dice el texto bíblico que lo vengó. Tomó la justicia en sus manos. Enterró a aquel egipcio, su cuerpo, en la arena. Y al día siguiente volvió a visitar a sus hermanos, los hebreos. Dice el pasaje, pensando que ellos sabían que él iba a ser su libertador. Moisés ya sabía que él iba a ser el libertador de aquel pueblo. Moisés no sabía cómo, porque era parte del pueblo egipcio, era nieto del faraón. Moisés no tenía una estrategia para libertar al pueblo. Moisés no tenía una logística ni un plan para llevar a cabo lo que él sabía que era la voluntad de Dios. Solo sabía que Dios, que es real, tenía un plan para liberar a aquel pueblo y que él era parte activa de ese plan de liberación. Es cuando nosotros cobramos conciencia que no somos parte, que no somos espectadores, somos parte del plan. Porque en el plan de Dios no hay espectadores. En el plan de Dios todos somos parte. Moisés dijo, yo soy parte de esto. Al segundo día volvió y encontró ya no a un egipcio castigando a un hebreo, encontró a dos hebreos discutiendo. Y cuando intentó poner la paz entre ellos, ambos se volvieron y señalaron a Moisés, diciéndole, pero ¿quién te ha puesto por príncipe sobre nosotros? ¿Acaso vas a hacer lo mismo con nosotros que lo mismo que hiciste ayer con el egipcio? Sabiéndose sorprendido en su falta, este hombre huyó, llegó al desierto. A un desierto. Ahí no hay redundancia. Quiero enfatizar, ¿era un desierto? Desierto. Muy poca gente habitaba allí. El primer día que llegó al desierto, encontró a un grupo de mujeres que intentaba sacar agua de un pozo. Pero los pastores del área le querían impedir a ellas que sacaran agua de aquel pozo. Él las defendió. Resultó ser las hijas del sacerdote de Madián. Acto seguido las hijas dieron testimonio. Padre, un hombre hebreo nos libró de los pastores que nos querían impedir sacar agua. El hombre lo mandó a buscar y ahora de nuevo estaba siendo recibido no en la familia de Faraón, en una familia con la cual él no estaba contando. Y de allí Dios le dio esposa. En medio del desierto, Dios le dio a aquel hombre esposa. Y en medio del desierto, Dios le dio a aquel hombre 2 hijos. Dios da familia en el desierto. Dios puede dar familia en el desierto. Dios tiene todo bajo control. Lo cual hizo. Y vivió en aquel desierto durante 40 años, pastoreando ovejas. Parecería un negocio estéril. Pastoreaba las ovejas de su suegro. Y pasaron 1 año, 2 años, 10 años, 30 años, 40 años, pastoreando ovejas en el desierto. A los cabos de aquellos 40 años ya tenía 80. Era un hombre de 80 años. Usted me dirá, sí, pero en aquel entonces
las personas duraban más, cierto, pero 80 años eran 80 años. 80 años exactamente, no menos. En aquel tiempo, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Es más, ahora dice el libro de Hechos que Hebreos, quiero leer textualmente, Hechos. El verso 23 decía, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe fue escondido. Ahora mire el verso 24, el siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Su madre decidió esconderlo por la fe. Y él, hecho ya adulto, decidió rehusarse a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Tomó la decisión de rehusarse a llamarse hijo de Faraón. Jocabed tomó la decisión, son decisiones, ¿sabes? Decisiones de fe, son saltos de fe. La madre decidió esconderlo y él, hecho adulto, decidió rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y ahí está Cristo presente. Y eso ocurrió siglos antes de que Cristo tomara forma de hombre. El Cristo estaba presente, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, ¿qué es lo que hace que un hombre, ya era hombre, rehúse llamarse nieto de Faraón, cuando eso implica pérdida de tantas cosas? Perdió su estatus real, ya no pertenecía a la realeza, pero no solo eso, perdió su libertad de entrar y salir y escogió ser, en vez de eso, ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que un hombre está viendo para tomar una decisión que en ese momento parecería totalmente contraria? Porque se mantuvo viendo al invisible y dijo, es mejor estar en sus atrios, es mejor, yo prefiero estar en sus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Para mí un día en sus atrios, en los atrios de Jehová, dijo el salmista, es mejor que 1000 fuera de ellos. Moisés dijo, para mí es mejor vivir siendo perseguido que 1000 días sin serlo, pero fuera de la voluntad de Dios. Se llama elección, y esa elección la hizo por la fe. Vivimos tomando decisiones. Cuando no son decisiones, todo está dejado al azar. Servir al Señor es una decisión. Creerle a Dios es una decisión. Andar en la voluntad de Dios es una decisión. Escoger no participar del pecado como escogió Moisés, aunque eso implique ser perseguido, también es una decisión. Nuestras decisiones dicen cuánto tememos a Dios y cuánto en fe estamos viviendo. Por la fe decidió, es mejor vivir en la voluntad de Dios que vivir fuera de ella con todas las comodidades. No importa cuán abundante sea, yo prefiera caminar según el Señor, aunque eso implique ser perseguido, junto con el resto del pueblo. Es decir, en fe
esas cosas se ven solo en fe. En fe se ve que es mejor vivir así, porque es la voluntad de Dios. Y un día, señalado por Dios, el Señor sacará a la luz el fruto de aquello que decidimos. El Señor sacó a la luz el fruto de la decisión de Jocabed de temer a Dios más que al rey. Sacó a la luz. Y un día, Dios sacará a la luz el fruto de haber creído a Dios en fe y de haber vivido para Dios en fe y caminar para Dios en fe, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere usted decir conmigo amén a esta palabra? Yo quiero orar con usted. Yo quiero orar. Señor amado Jesús, Padre bueno, y yo desconozco, Señor, qué decisiones y qué saltos de fe tiene que dar mi hermano, ese hijo tuyo que me escucha en este momento a través de este medio. Señor, yo sí sé, Padre bueno, que si ese salto de fe, si ese paso de fe, Señor, es dado en ti, Padre bueno, rendirá frutos al 100 y al 100 por 1, porque tú eres galardonador de los que te buscan. Amado Dios, en esta hora difícil que nos ha tocado vivir, y por muy pocos predecida, yo te digo, Señor, que es mejor vivir para ti. Yo digo con este pueblo, es mejor vivir para ti en fe, aunque de momento parezca que algo está detenido, realmente no lo está, porque tú has determinado que nuestra vida siga su curso en ti, Señor, y nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, aunque atravesemos por cuarentenas, aunque atravesamos por momentos difíciles, es como la luz de la aurora, nunca se detiene, porque tú lo has dispuesto así. Señor, gracias. Padre bueno, gracias. Padre de misericordia, gracias. Nuestra vida, Señor, está en movimiento en ti. No estamos estancados, estamos en ti. Y en ti, Señor, todo crece, nada está detenido. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén, amén. Mire, hermano, yo termino aquí esta palabra. No sin antes decirle, hoy día 3 de mayo 2020, las autoridades han dicho que se puede reactivar la economía, pero con ciertas restricciones. Eso implica que los lugares, las congregaciones, las iglesias, tienen todavía una limitación en términos de poder reunirse, en términos de la asamblea, de la reunión de la iglesia. Por eso, pronto, esta semana que comienza hoy, 3 de mayo, estaremos haciendo el anuncio de en qué momento vamos a comenzar a reunirnos en nuestro templo de forma limitada. Limitada quiere decir que vamos a seguir transmitiendo desde allí y unos pocos nos estaremos reuniendo en nuestro templo. Esto porque la regulación de distanciamiento social a 6 pies sigue en vigencia. Eso está todavía. Por eso,
Esta semana vamos a hacer el anuncio de en qué momento vamos a comenzar. Y va a ser pronto, va a ser bien pronto. Solo queremos la claridad de parte de las autoridades cómo podemos hacerlo. Así que pendiente que esta próxima semana, específicamente el próximo miércoles, nos reunimos de nuevo para nuestro estudio bíblico. Este próximo miércoles vamos a estar hablando sobre esto. Les dejo con mi esposa, la pastora Aileen. Agradecemos al Señor por su palabra y hacemos firme nuestra decisión de honrar a Dios, de servirle, de vivir en fe, confiando en su misericordia. Aleluya. Hermanos, nos despedimos en este momento. Les agradecemos su sintonía. Les recordamos que el miércoles estamos aquí a partir de las 7:30 de la noche orando. Recuerde enviarnos sus peticiones de oración para que así todos juntos en acuerdo estemos orando, presentando al Señor todas las peticiones. También les recordamos que vamos a estudiar la palabra, así que sintonícese, invite amigos, familiares para que también se sintonicen y sean edificados con la palabra que compartimos cada domingo y cada miércoles. Es nuestro placer haber estado juntamente con ustedes. Nos estaremos comunicando nuevamente con ustedes entonces el miércoles. Muchas bendiciones, un abrazo afectuoso, besos. Dios les bendiga. Hasta pronto.